Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker y hoy tengo preparado un mensaje sobre el espíritu de la Navidad. Es algo que he escuchado mucho alrededor de este tiempo. Ya viene la Navidad muy pronto, ¿verdad? Y más, cada año yo escucho, la gente están hablando del espíritu de la Navidad. Y están diciendo, ya está otra vez este tiempo. Y qué bonito es el espíritu de la Navidad. Bueno, cuando escucho esto yo digo, ¿el espíritu? La Biblia, yo como un creyente de la Biblia dice, hay que tener cuidado. Hay el Espíritu Santo de Dios, pero hay otros espíritus inmundos, espíritus malos, espíritus engañadores, hay espíritus del diablo, hay ángeles caídos, malvados, hay demonios. Entonces, cuando uno empieza a hablar de un espíritu, a mí me da advertencia. Y yo digo, ¿de cuál espíritu hablas tú? Y más escucho cada año cuando viene la Navidad, en el televisor, en los periódicos, muchos que hablan, ¿qué piensas tú? Es el espíritu del año, es el espíritu de la Navidad. Y yo digo, ¿cuál espíritu es? Entonces he estudiado yo la Navidad. Yo tengo otra enseñanza en YouTube que se llama La Verdad sobre la Navidad. Si tú no has visto todavía esto, te pido por favor ir a YouTube y buscar mi otra enseñanza, poner mi nombre, Roberto Breaker, y allí poner la verdad sobre la Navidad. Porque ahí tengo mucho más información. Porque en la Navidad hay muchas costumbres paganas que han entrado y que hay muchos hoy que están celebrando la Navidad en una forma mala e incorrecta. Están usando prácticas católicas y prácticas paganas que no son de la palabra de Dios. Es casi que la Navidad ahora no es de Cristo, sino es del anticristo. En inglés la palabra Navidad es Christmas. Christmas. ¿Ok? Tú debes saber esto, ¿verdad? Porque cada año en el radio viene esta canción, ¿verdad? Feliz Navidad, Feliz Navidad. En inglés dice, I want to wish you a Merry Christmas. Pues así es la palabra Navidad en inglés, Christmas. Entonces en inglés, cuando uno habla de Christmas, nosotros tenemos la palabra Christ. Christ es Cristo. Entonces nosotros en inglés digamos Christmas, hablamos de Christ o el Cristo. Pero muy pocos hoy en día, cuando viene la Navidad, piensan en Cristo Jesús. Muchos están pensando más en el árbol o en Satanás Claus. Están pensando en otras cosas. Entonces, ¿qué dice la Biblia de la Navidad? ¿Habla la Biblia de esto? ¿Y qué tal? ¿Por qué hablan de la Navidad? El espíritu. En inglés, the spirit of Christmas, dice. ¿Cuál espíritu es? He estudiado yo la Biblia y las enseñanzas hoy en día de la Navidad y he descubierto que el espíritu de la Navidad no es el espíritu de Dios. Hay 7 diferentes espíritus conectados con la Navidad. Y yo veo un gran problema. Muchos están celebrando la Navidad en una forma incorrecta o incorrecta, podemos decir. No están celebrando el Cristo, que supuestamente habla de Cristo. Están celebrando otra cosa en vez del Señor Jesucristo. Aún los que dicen que son cristianos celebran mal la Navidad. Bueno, siempre pongo aquí, voy a poner aquí Cristo que murió en la cruz. La Navidad supuestamente es el tiempo en que recordamos nosotros el nacimiento de Jesús. Aquí en la cruz es la muerte de Jesucristo. Y gracias a Dios que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. Doy gracias a Dios que Cristo es mi Salvador, quien murió en la cruz por mis pecados. Pero nosotros usualmente pensamos en la Navidad como el tiempo en que Cristo nació. Pero más y más cada año
menos cristianos celebran la Navidad. Y ellos piensan no en Cristo, sino en Santa Claus. Entonces, vamos a ver. Muchos hoy en día, más y más cada año, están hablando del espíritu de la Navidad. El espíritu de la Navidad. Pero, ¿cuál es este espíritu? Vamos a comenzar con Proverbios 16, 1 al 2. Esto sería el contexto o el texto que uso para comenzar. Porque la Biblia nos dice que debemos probar los espíritus para ver si son de Dios. Y cuando uno hoy en día habla del espíritu de la Navidad, ¿están hablando ellos del espíritu de Dios o de otro espíritu? A ver, vamos, Proverbios 16:1. Del hombre son las preparaciones del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Bueno, la respuesta viene del Señor. Entonces lo que yo hago es miro a las cosas y miro a lo que veo y yo pregunto, ¿y qué dice la Biblia de eso? Y siempre Dios tiene la respuesta. Por esto voy a la Biblia y busco en la Biblia si es algo de verdad de Dios. A ver si algo es de Dios o no. Y ver si algo es bueno o malo. Entonces lo que quiero hacer es saber si el espíritu que hablan ellos de la Navidad es bueno, es de Cristo o no. Entonces, el versículo 2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su opinión, mas el Señor pesa los espíritus. Vamos a pesar los espíritus como la Biblia dice. Vamos a ver si el espíritu de la Navidad es en verdad el espíritu de Dios y del cristianismo, o es otro espíritu. No estoy muy en contra de la Navidad. Es un buen tiempo en que yo puedo juntarme con mi familia y amo este tiempo que estamos juntos. Pero una cosa que veo en el mundo de hoy es que muchos que ni son cristianos celebran la Navidad. Y ellos no están celebrando mi Cristo el Salvador. Están celebrando otra cosa. Jesucristo, gracias a Dios, es el Salvador. Nosotros que somos cristianos debemos recordar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero hoy en día celebran el Señor Jesucristo y su nacimiento. Muy pocos. Antes, cuando yo fui a las tiendas, siempre tenía el niño Jesús. El bebé Jesús. Y siempre estaba en todos lados. Como un niño recuerdo mirando mucho esto. Todos pensaban en Jesús. Pero cuando yo voy ahora, nunca veo Cristo el bebé. Siempre veo el malvado Santa Claus. Siempre veo yo que mucho más hoy hablan de Santa Claus que Jesucristo. ¿Por qué es así? Bueno, vamos a ver. La primera cosa que quiero decir del espíritu de la Navidad es, la Navidad es un espíritu de error. Mirando la Biblia, mirando lo que enseñan hoy en día de la Navidad, la primera cosa que yo hallé es que muchos dicen que el 25 de diciembre, era el nacimiento de Jesús. ¿Es verdad que nació el Señor Jesucristo el 25 de diciembre? En ninguna manera. Muchos se están fijando, por medio de leer la Biblia, que esta fecha no era la fecha en que nació el Señor Jesucristo. Personalmente pienso yo que Cristo Jesús nació el 23 de septiembre. Y por medio de estudiar la Biblia llegué a esta fecha. Hoy en día hay otros cristianos que están diciendo, no, pensamos nosotros que es en el marzo. Y ellos tienen sus razones. Pero muchos cristianos verdaderos y aún los que no son cristianos han descubierto que esta fecha no es la fecha que nació el Señor Jesucristo. Era una fecha falsa, pero es el día en que celebramos. Entonces la primera cosa que veo es el espíritu de la Navidad es un espíritu de error hasta la fundación, hasta el principio, porque tienen mal la fecha. ¿Quién puso la fecha? Pues la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, por medio del Papa de Roma, decidió usar esta fecha. ¿Por qué? Porque entró la Iglesia Católica a muchos países donde había el paganismo. Y voy a hablar de esto un poco más adelante. Pero descubrieron que había muchos paganos que celebraban el 25 de diciembre
su día de su dios falso, Tammuz. Entonces la Iglesia Católica descubrió, oh mire, los paganos tienen ídolos, mamá, padre y hijo. Entonces la Iglesia Católica entró y dijo, bueno, hay que cambiar los nombres. Así es, José, Jesús y María. Y usó los mismos ídolos, solo cambió los nombres. Y hasta adoptó la fecha de los paganos, en vez de poner la fecha correcta. Entonces, mirando a la Navidad, miro un espíritu de error, porque ni es la fecha que nació el Señor Jesucristo. ¿Está bien celebrar en otra fecha el nacimiento del Señor? Bueno, vamos a ver al fin de este sermón que tú puedes recordar cualquier día que quieres si estás celebrando el Señor Jesús. Pero nosotros debemos entender esto. Debemos entender que la fecha que celebramos es una fecha falsa. Es un error decir dogmáticamente que nació Jesús en este día cuando no nació Jesús en este día. Es un error. ¿Qué dice la Biblia? Primero de Juan 4:6. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primero de Juan 4:6 dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad, y oiga bien, y el espíritu de error. La Biblia dice que hay un espíritu de verdad. Bueno, Dios es la verdad, Jesucristo. Si Él es la verdad, debemos seguir la verdad, no un error. Pero la Biblia dice, hay el espíritu de error. Pues mirando la fecha en que nació el Señor Jesucristo, miramos un error. Entonces la Navidad tiene el espíritu de error porque está mal puesta la fecha. ¿Me entiendes? No murió el 25 de diciembre el Señor Jesucristo. Murió otra fecha. Entonces, yo estudio la Navidad para saber si es de Dios, si es bueno. Y muchos en el mundo están hablando, el espíritu de la Navidad, el espíritu. Y miro el espíritu de la Navidad y primeramente miro, es un error. Él no nació el 25 de diciembre. Esta es una costumbre que muchos han seguido, pero no es correcto. ¿Qué debemos hacer con esto, verdad? La otra cosa que veo, estudiando la Navidad, buscando en la Biblia si es una cosa de Dios o no, si este espíritu es el espíritu de Dios y de Cristo, o quizás es otro espíritu. Veo que la Navidad es el espíritu de mentiras. Mire, hoy en día hay más que hablan de Santa Claus que Jesucristo. Cuando tú vas al televisor para mirar películas de la Navidad, siempre están hablando de Santa Claus. Y casi nunca hoy en día menciona el Señor Jesucristo. ¿Existe Santa Claus? Claro que no. Es un invento de hombres. Este es alguien no de Dios. No existe. Es un mito, ¿verdad? No existe Santa Claus. ¿Pero qué hacen los padres? Todos los padres, casi todos, mientan a sus niños diciendo, oye niños, si no andas bien, Santa Claus no te va a visitar, no te vas a traer su regalo o don, entonces tú tienes que andar bien o Santa Claus no va a visitar. ¡Mentirosos son! ¿Por qué quieren mentir los padres a sus hijos? Para mí no hay más grave mentira que mentir a un niño. Yo sabía que no existía Santa Claus. Pero yo recuerdo cuando yo tenía 4, 5, 6 años, todavía no he aprendido esto. Y yo recuerdo que mis abuelos siempre venía la Navidad y ellos dijeron, mire, ¿de dónde viene esto? Oh, dice aquí este regalo de Santa Claus, pues tenga. Y yo por un ratito, pocos años, creía yo que sí existía Santa Claus. ¿Por qué? Porque me mintió. ¿Por qué me echaban tirabas? ¿Por qué me echaban papas, como dicen en México? Tiraban guayabas, dicen en Honduras. ¿Por qué me mintieron a mí? Los que me aman. Mis abuelos me amaban, pero ¿por qué me mintieron? Porque todo el mundo quiere esta mentira.
Entonces, mirando a la Navidad, miro un espíritu de mentira. Gracias a Dios, al crecer poco más, yo entendí, era una mentira, no existe Santa Claus. Pero la cosa que no me gusta es que alrededor del mundo, los padres piensan que es una cosa inocente mentir a sus hijos y decir que existe Santa Claus. Muchos cristianos tienen niños y dicen que son cristianos y quieren crear a sus niños como cristianos, ¿verdad? Pero al criar a sus niños, mientan diciendo que existe Santa Claus, existe Santa Claus. Cuando el niño se crece y está salido de casa, usualmente el niño va a la universidad. Y allí en la universidad secular muchos supuestamente hijos cristianos apartan de Dios. Y son ateos, se convierten en ateos y apartan de Dios. Y dicen a sus padres, no creo en Dios ni Jesucristo. Y los padres están atónitos, oh hijo, ¿por qué no? Y no entienden por qué sus hijos han apartado de Dios. Sin pensar que mintieron a sus hijos que existía un hombre que se llama Santa Claus que no existe. ¿Qué pensó el niño? Pues mi padre me dijo Santa Claus existe y no existe. Mintió a mis padres. Entonces me dice que existe Jesucristo. Pues otra mentira, pienso yo. Si me mintieron de esto, también de esto. No existe Dios. Y es la culpa de los padres mintiendo a sus niños como niños, diciendo que sí existe alguien que no existe. Y es una cosa muy triste que veo yo. Yo digo que el espíritu de la Navidad es un espíritu de mentira si uno está diciendo que existe Santa Claus. Y he conocido muchos que dicen que son cristianos, que dicen, oh sí existe niño, sí existe. No existe. Porque mientan a sus hijos. Salmos 40, versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso al Señor por su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que declinan a la mentira. No debemos nosotros declinarnos a la mentira. Pero ya viene cada año la Navidad y casi todos en el mundo propagan la mentira que existe alguien que no existe. Y hasta los padres mientan a sus niños sin vergüenza, sin pensar, no, todo el mundo dice, pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Yo pienso que eso es una cosa que Dios odia. Pienso que Dios odia la mentira que viene en cada Navidad en decir que existe Santa Claus cuando no existe. Primero de Timoteo 4:2. Que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada su propia conciencia. ¿Tienen conciencia los padres que dicen tal cosa? ¿O es que son hipócritas, hablando mentiras, diciendo, oh, existe Santa Claus, hijo, y si tú no andas bien, Santa Claus no te vas a traer algo? Mentira, él no puede entrar, él no puede venir, no existe. ¿Cómo puede entrar un hombre gordo por su chimenea? Dicen, este hombre entra y come galletas y mucha leche y sale. ¿Cómo puede hacer eso? Mentira, pura mentira. Si él come tanto, él va a explotar. Porque él supuestamente visita a todo el mundo. Es una mentira. Entonces yo veo que el espíritu de la Navidad es un espíritu de mentira cuando uno aparta de Jesús y empieza a enseñar que existe Santa Claus. Otra cosa que veo que el espíritu de la Navidad es un espíritu de catolicismo. Yo no soy católico ni quiero ser. He estudiado la Iglesia Católica y he visto muchas cosas muy feas. La Iglesia Católica enseña muchas cosas que no son de Dios ni están en la Biblia. Y una cosa, cuando uno mira la palabra Christmas en inglés, la palabra Christmas es una palabra católica. Christmas. En realidad es Christ Mass. Mire, solo quitan la S final. La Mass en español es la misa. Entonces ahí está en inglés la palabra Christmas. Viene de la misa de Cristo o Christ Mass. ¿Qué es la misa?
¿La misa es de Dios? ¿La misa se descubre en la Biblia? Bueno, los católicos enseñan que la misa es un sacrificio. Yo he escuchado, yo he leído, hasta que tengo en mi biblioteca los libros católicos, el catolicismo o como se llama, y he leído que ellos creen en la transubstanciación. Los católicos enseñan que la misa es un sacrificio continuo de Jesucristo. Ellos dicen que cada vez que tienen ellos la misa, están sacrificando al Señor Jesucristo los sacerdotes. Y oiga bien lo que enseñan ellos. Ellos dicen que literalmente agarran a Jesucristo y ponen a Él en el pan. Y que ellos están, los sacerdotes, literalmente sacrificando al Señor Jesucristo cada vez que hacen la misma. ¿Es la verdad esto? ¿Enseña la Biblia esto o es posible que es un error y una mentira? Vamos a ver a la que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 10 y 12, hasta 12. Por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. ¿Cuánto fue sacrificado el Señor Jesucristo? Una sola vez. Una sola vez murió el Señor Jesucristo según la palabra de Dios. Pero los católicos dicen, no, siempre lo hagamos. Cada Navidad tenemos una misa. Cada día la Iglesia Católica, otra misa, otro sacrificio de Cristo. ¿Es en verdad lo que la Biblia enseña? La Biblia dice no, mire el versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero no, la Iglesia Católica dice, vaya a la misa para quitar los pecados. El sacerdote tiene que hacerlo. La Biblia dice, no, Cristo hizo una vez el sacrificio. Y ellos haciendo lo que hacen, no quitan los pecados, no sirve. Miren lo que dice 12. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. La Biblia dice que Cristo Jesús se sacrificó a sí mismo una vez. Y dice, para siempre. Nadie puede quitar del cielo al Señor Jesucristo y sacrificarle otra vez. El sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez por o para siempre. Entonces, ¿por qué me mientan los católicos? Pero los católicos comenzaban este tiempo hasta que el Papa ha puesto la fecha y lo puso en error. No es la fecha que en verdad nació el Señor Jesucristo. Y están echando mentiras en decir que tú tienes que ir a la misa. Cuando la misa no puede quitar los pecados, solo Cristo Jesús, quien sacrificó a sí mismo una vez. Ahora, con esto dicho, ¿qué más de la Iglesia Católica? Bueno, la Iglesia Católica dice que tú tienes que celebrar la Navidad. Ahora, yo he estudiado la historia. Una cosa he descubierto espantosa. En Europa, por años y años, 200, 300, 400 años, los protestantes, los cristianos verdaderos que no fueran católicos, no celebraban la Navidad. Los puritanos, los protestantes dijeron, no, esta es una fiesta pagana que aceptó los católicos y ya no vamos a aceptar nosotros esto. Y oigan muy bien, muchos apartaron y nunca celebraban, hasta que habían leyes contra celebrar la Navidad en muchos países cristianos. Ahora los Estados Unidos comenzó aquí en 1700 algo. Y yo, por medio de estudiar la historia, nadie en los Estados Unidos celebró la Navidad. No querían celebrar una fiesta católica a recordar una cosa antibíblica. Hasta el año 1844, Alabama, el estado de Alabama, el primer estado, poner en el calendario que el día de la Navidad, 25 de diciembre, es un día que alguien puede recordar si desea, como el día de Navidad. Y poco más, vino más y más costumbres, más gente celebrando esta fecha. 1880 y algo, había un libro escrito por Carlos Dickens,
que se llama A Christmas Carol. No sé cómo es en español. Pero él tenía una historia que quizás conoces tú. Ha sido traducido en español. En esta historia había un hombre que se llamaba Scrooge. Y Scrooge era un hombre muy feo y malo que no quería nada de nadie. Y le visitó tres, ¿qué? Espíritus. ¿Cómo? El espíritu de la... Y después de haber visitado a él, él se convirtió en un hombre bueno. Espíritus conectados con la Navidad. Muchos empezaban a celebrar esta festiva católica. ¿Pero qué es? Es una festival que ellos, católicos, solo celebraban antes para celebrar una misa muy alta. Entonces, el espíritu de la Navidad no es un espíritu de la Biblia y de Dios. Resuena como un espíritu muy triste, ¿verdad? Uno que muchos negaron y no celebraban, pero hoy en día todos celebran. ¿Por qué? También es un espíritu de comercialismo. A ver si escribí bien. Comercialismo. Cuando veo la Navidad hoy en día, yo veo una cosa muy triste. Muchos hoy en día que celebran la Navidad ni son cristianos. Yo voy a la tienda y yo miro a muchos. Papi, me gustaría tener esto por la Navidad. Que me traiga Santa Claus, por favor. Nada de Jesús. Nada de Dios. Están pensando en otro, no en Jesucristo. A mí me da vergüenza. Pero estudiando la Navidad, una cosa que descubrí. La mayoría de los negocios en el mundo, la mayoría de ellos ganan más dinero en diciembre, porque venden mucho más en diciembre antes de la Navidad que en cualquier otro tiempo durante el año. ¿Por qué? Porque muchos están andando comprando porque quieren dar en la Navidad. Y por esto hay muchos negocios que aman al dinero. Y muchos negociantes que ni son cristianos dicen, oh, tanto que amo la Navidad porque vendo más en este tiempo, en cualquier tiempo del mundo, del año. ¿Por qué es así? ¿Está bien que codiciamos? Pues esto es la codicia, ¿verdad? Muchos perdidos aman a la Navidad por codicia, porque aman el dinero. Y están pensando, este es el tiempo en que los religiosos vienen a comprar. Gano mucho. Y ve la codicia. ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿Debemos amar el dinero? Pues muchos aman la Navidad que ni son salvos, porque es el tiempo que ganan mucho dinero. Primero de Timoteo 6:9 hasta 11 dice, porque los que quieren ser ricos caen en tentación y en lazo y en muchas concupiscencias insensatas y dañosas, que anegan a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor del dinero es la raíz de toda maldad, en cual codiciando, ahí está la palabra, la codicia, algunos erraron de la fe y se traspasarán con muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Ve cómo un cristiano debe vivir y podemos ver cómo el mundo anda cuando viene la Navidad. El mundo anda así, ya vamos a ganar porque amamos el dinero. Pero si somos cristianos verdaderos debemos amar a Dios, no a las cosas. Y una cosa que he visto es el espíritu de los hijos cuando viene la Navidad. ¿Cómo andan los hijos cuando viene la Navidad? Los hijos andan, ya viene la Navidad y yo voy a recibir esto y esto y esto. Y he dicho a mis padres que quiero que me compren este juguete. Y Santa Claus me va a traer este juguete. Y los hijos están amando las cositas que quieran. Sus ojos no están puestos en Jesús. Están puestos en las cosas del mundo, lo que puedan agarrar y recibir. Es un espíritu de codicia. ¿Entiendes? ¿Qué dice la Biblia? Primero de Juan 2:15. Primero de Juan 2:15 y adelante dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. El mundo se pase y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece por siempre. Más y más y más. Ahí está hablando, diciendo, no debemos amar las cosas del mundo. Pero ¿qué es el espíritu de la Navidad? Es un espíritu de amar el mundo y las cosas del mundo, porque todos están esperando, ¿qué voy a recibir yo cuando viene la Navidad? Ay, es mío, es mío, es mío. Ve, el espíritu de la Navidad es un espíritu de comercialismo y codicia, queriendo cosas, no amando al Señor. Yo veo a la Navidad como una cosa no muy buena, ¿verdad? Bueno, esa es una palabra que debo pensar. El número 5, debt, deber, debo, deberes, no. Bueno, deber, bueno, voy a poner deber, y significa cuando uno compra algo con crédito y no puede pagar, tiene deudas. Ahí está la palabra que puso, deudas. Pero cuando uno debe algo, debe, voy a poner debe. ¿Cuántos debe? Ok, también el espíritu de la Navidad es el espíritu de andar con deudas. He conocido muchos, supuestamente cristianos, que me confiesan cada año, porque ellos tienen muchos niños, ellos tienen que buscar y buscar y buscar muchos regalos para sus niños. Entonces muchas veces ellos tienen que viajar y buscar el juguete que quiere su niño, y ellos no tienen el dinero, entonces usan sus tarjetas de crédito, y muchas veces cuando viene la Navidad ellos ya tienen grandes deudas. He leído en un lugar, no recuerdo dónde ahora, pero dice que la mayoría de la gente en los Estados Unidos compran miles de dólares de cosas con tarjetas de crédito solo para la Navidad. Y el año que viene, la mayoría de este año están pagando sus deudas de las cosas que compraron por un solo día. ¿Eso es algo que Dios quiere, que nosotros andamos en deuda? ¿Endeudado a otro? No. Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñoreará de los pobres, y el que toma prestado siervo es del que empresta. No debemos nosotros ser endeudados porque somos siervos. En Romanos 13:8, la Biblia es muy claro. Dice, no debáis a nadie nada. Dios no quiere que andamos nosotros en deudas. Pero el espíritu de la Navidad es, hay que dar, hay que dar, hay que dar. Y hay que comprar, hay que comprar, hay que comprar. Y dar mucho a sus niños hasta que andas con una deuda grande. ¿Esto es de Dios? Pues no. Ve que el espíritu de la Navidad no es el espíritu de Dios. Hay otro espíritu que acompaña este tiempo. Y no es el espíritu de Dios, es un espíritu de anticristo. Es un espíritu de la carne. Es hacer cosas en la carne, pensando en la carne y de las cosas carnales y no de Dios. El espíritu de la Navidad no es el espíritu de Dios, es otro espíritu. No es un espíritu de bien, es un espíritu de mal. Otra cosa es, el espíritu de Navidad es hacer bien a todos. Ok, bueno, está bien, esto está bueno, está bien hacer bien a otros. El problema es, la Navidad enseña a andar bien y hacer bien a otros solamente en el diciembre. Lo demás del año, olvídeselo. Es una cosa que no entiendo. Andan cuando viene la Navidad diciendo, el espíritu de la Navidad es, debemos amar uno al otro y hacer bien porque es el tiempo de hacer bien. Ajá. Y llega el año nuevo, la vida es mía y yo no te voy a ayudar a nadie. El espíritu de la Navidad es dar regalos. Porque es el sazón. Cuando viene el año nuevo, no te voy a dar nada. Ahí ese.
hasta que viene la Navidad. Pero antes, vaya, ¿ve cómo está enseñando solo a hacer bien en este tiempo? Lo demás del año no importa. Está bien esto. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 11 al 12. Y no estoy en contra de hacer bien, está bien hacer bien, pero es triste que la Navidad enseña solo a hacer bien antes de la Navidad. Después, no importa si andas bien o no. ¿Qué enseñanza es esto? Hacer bien solo en un tiempo, pero lo demás del año hace lo que quieres. ¿Así está enseñando? ¿Haz lo que quieres? Bueno, Lucas capítulo 2, versículo 11. Dice, que os es nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en el pesebre. Así debemos pensar en nuestro Salvador, el día que Él fue nacido. Pero dice, versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, y a los hombres buena voluntad. Ok, hacer bien, dice, buena voluntad, buena voluntad. Así es que traduce la King James y la Biblia correcta y pura, como tengo yo, la Valera 1602 purificada. Pero ¿sabes qué hace la Iglesia Católica en su traducción? Traduce mal la Iglesia Católica en sus Biblias. En vez de decir, como dice aquí, en la tierra paz y a los hombres buena voluntad, la Biblia Católica dice paz a los hombres de buena voluntad. No. La Biblia dice a la tierra paz. Dios quiere paz en todo el mundo. Y que los hombres hacen bien. Pero la Iglesia Católica cambia la enseñanza y dice paz a los hombres de buena voluntad. ¿Qué significa? Si un hombre no tiene buena voluntad, que no sea paz sobre él, que no tenga paz. No, la Biblia dice que Dios quiere paz entre todos y que todos andan bien. No sé por qué cambian ellos, pero sí cambian. Voluntad. Olvidé algo. Sí, sé que esto era un poco feo. Voluntad. Falta la N. Entonces, ¿qué es la enseñanza alrededor de este tiempo? La enseñanza de la Navidad es andar bien en un tiempo y no más. Y porque es una fiesta de católicos, lo que yo veo es esta enseñanza católica de hacer bien para ser salvo. Los católicos enseñan que la salvación es por obras. Entonces, y ellos dicen, y fe, pero ellos tienen fe en su iglesia, no en Cristo. La Iglesia Católica dice, no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Mentira, error, no es de Dios. No hay salvación fuera del Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados. La Iglesia no murió por nosotros, Cristo mismo murió por nosotros. Cristo salva, amén. Pero la enseñanza de la Iglesia Católica es, tú puedes ser salvo por andar bien. Y si haces buenas obras, puedes ser salvo. Ahora, ¿esta es la enseñanza de la Biblia? En ninguna manera. Y si vamos a celebrar la Navidad, nosotros debemos recordar para qué nació el Señor Jesucristo. Acabamos de leer que Cristo murió para ser el Salvador del mundo. La Iglesia Católica enseña que tú puedes salvar a sí mismo. ¿De veras? Entonces, si nosotros podemos salvar a nosotros mismos por las obras, ¿para qué murió el Señor Jesucristo? ¿Para qué fue nacido el Señor Jesucristo? Nosotros podemos por buena voluntad y hacer bien llegar al cielo, entonces Cristo muriendo en la cruz no vale nada. ¿Cómo? Pero esta es la enseñanza de aquella iglesia falsa. ¿Enseña la Biblia esto? ¿Que por las buenas obras somos salvos? Claro que no. Pero el espíritu de la Navidad es, andar bien para buscar la paz. No, la paz viene de Cristo, no de nuestras obras. Tú puedes hacer bien toda su vida, pero no te vas a ir al cielo.
has pecado. Y algunos dicen, pero si mis pecados buenos son más que mis pecados malos, Dios me va a aceptar. Mentira, Dios no acepta a ningún pecador. Dios no permite ningún pecador entrar al cielo. Hay que quitar los pecados. ¿Cómo podemos quitar nosotros mismos los pecados? No podemos. Entonces, Cristo murió en la cruz para quitar los pecados. Hay que venir a Él porque Él es que salva. No podemos salvar a nosotros mismos. Este es el mejor tiempo del año hablar de esto. Porque Cristo nació para morir por nuestros pecados. Porque no hablamos y enfocamos en el Señor y el por qué nació. Ya podemos predicar el mensaje de la salvación en este tiempo. Pero la Iglesia Católica, quien inventó esta Navidad, esta fiesta en su fecha falsa, nunca menciona que Cristo es que salva por fe. No, ellos quieren enfocar en tú tienes que andar bien. Enfoquen en ti mismo. Y por esto siempre estás pensando en las cosas del mundo y en la carne y lo que tú recibes. Pero ¿por qué no enfocan y predican en Cristo? Se llama Christmas. De Cristo debe ser. Se llama la Navidad. En español no menciona Cristo. La Navidad. Pero si la Navidad es sobre Cristo, ¿por qué no enfocamos en lo que Cristo hizo para salvarnos? No quieren pensar en esto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo somos salvos? ¿Por las obras, por hacer bien? ¿O por la fe? Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No debemos gloriar en nosotros mismos. Debemos gloriar en Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Dice en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús vino para quitar el pecado del mundo. Fue nacido con este propósito, morir por nuestros pecados. ¿Dónde nació el Señor Jesucristo? En un pesebre donde hay corderos. Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Nació en un lugar donde nacen los corderos que fueron usados en sacrificios. Y Cristo es el sacrificio del mundo. Murió por nuestros pecados. ¿Por qué murió el Señor Jesucristo? Romanos 8:3. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible a la ley en cuanto era débil por la carne. La carne es muy débil. La carne no puede ser salvo por lo que hagamos. Por esto necesitamos venir a Cristo, porque Él ofrece la salvación. Y dice, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne. Cristo Jesús murió por el pecado. Pagó por mis pecados el Señor Jesucristo una sola vez en la cruz. Si yo recibo a Él como mi Salvador, tengo el regalo más mejor que todo, la vida eterna. Pero no, la Navidad, el espíritu de Navidad no es mencionar a Cristo y su don de vida eterna. No, es enfocar en el hombre y los dones que los hombres dan. Es glorificar en la carne, no en Cristo Jesús. Yo veo que está torcida la Navidad. No es enfocar en el nacimiento de Cristo lo que debe ser. Es olvidar a Cristo y pensamos en estas cosas. Y muchos hoy en día olvidan completamente al Señor Jesucristo y recuerdan a Santa Claus en vez de Cristo Jesús. Mire lo que dice. Cristo vino. Cristo vino para ¿qué? Cristo vino nacido de una virgen para salvar a nosotros, para pagar por nuestros pecados. Segundo de Corintios 5:21, porque a Él que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nunca pecó el Señor Jesucristo, el que no conoció pecado. Dios puso los pecados de todo el mundo en Él, y Él pagó por nuestros pecados. Y la salvación entonces no es por buena voluntad y hacer bien, no es por lo que hagamos, es por recibir lo que Cristo hizo por nosotros. Una doctrina ajena
a los católicos. Los católicos no enseñan que salvación es por recibir a Cristo, por fe. No, ellos están dogmáticos. No, por obras, por obras. No, es por fe. La Biblia enseña claramente. Primero de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que Él nos llevase a Dios, siendo ciertamente muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Una sola vez murió Jesucristo para traernos a Dios si somos salvos. El justo por los injustos murió. Por fe recibimos a Él, somos salvos. ¿Qué enseñó a ellos? No, tú no puedes venir a Cristo por su sacrificio. Tú tienes que venir por nuestro sacrificio. Que hagamos la misa. Christ Mass, la misa de Cristo. No, yo vengo por el sacrificio de Cristo hecho una sola vez. Gracias a Dios, Él murió en mi lugar por mis pecados. Romanos 5, ¿y por qué no recordamos esto? No hay mejor tiempo que recordar el Evangelio que la Navidad. Y está con silencio la mayoría. Nunca mencionan el Evangelio cuando viene la Navidad. Muy triste. Romanos 5, 6. Porque Cristo, cuando éramos aún sin fuerza, a su tiempo murió por los impíos. 8. Mas Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todos los pecados. La sangre de Cristo es que limpia de los pecados. No por hacer bien. Pero esta fiesta de Navidad tiene un espíritu conectado con ello. Un espíritu de una iglesia falsa. Una iglesia de error que ha puesto la fecha. Hasta la fecha han puesto incorrectos. Y mienta. Y la iglesia católica es una iglesia que mienta. Diciendo por las obras, por hacer bienes, eres cristiano. Eres salvo. No. Es por fe. Confiando en lo que Cristo ha hecho. Que uno es salvo. El Evangelio, muchos han escuchado del Evangelio. El Evangelio se encuentra en 1 de Corintios 15, 1 a 4. 1 de Corintios 15, 1 a 4. ¿Qué es? Os declaro, hermanos, el Evangelio, hablando el apóstol Pablo. Dice que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. ¿Ve lo que él dice? Por nuestros pecados. ¿Para qué murió el Señor Jesucristo? Por nosotros. ¿Y para qué? Para pagar nuestros pecados. Y por Cristo mis pecados son perdonados cuando yo recibo a Él por fe. ¿Enseña la Iglesia Católica esto? No, ellos dicen por obras. Entonces ellos quieren el espíritu de la Navidad como el espíritu de religión, de andar bien y hacer bien. Y uno sienta bien por hacer bien. Bueno, está bien hacer bien. Pero cuando uno piensa que es por hacer bien que llegar al cielo, ahí tenemos un error. Estamos negando la obra de Cristo. Cristo murió para salvarnos. Debemos confiar en lo que Él hizo. Y no hay mejor tiempo predicar el Evangelio de lo que Cristo hizo que el nacimiento de Cristo, que la Navidad. Porque Cristo nació con el propósito de morir por nuestros pecados. Pero no hablan de eso. No, ellos quieren celebrar una misa, una cosa falsa, otro sacrificio que nunca pueden quitar los pecados. Cuando veo a la Navidad y cuando escucho gente hablando del espíritu de la Navidad, yo miro al espíritu de la Navidad. Y es un espíritu no de Dios. Veo un espíritu falso, engañando a la gente, enfocando en las cosas del mundo y en la carne, y no en Cristo que murió en la cruz. La última cosa que quiero decir, cuando yo veo, cuando yo miro, cuando yo estudio la Navidad, como está enseñado hoy, y escucho del espíritu de la Navidad, yo veo un espíritu muy satánico. ¿Cómo? ¿Cómo puedes hablar de un espíritu satánico conectado con la Navidad? Te voy a explicar. Nosotros vivimos en un tiempo muy feo. Y hoy en día, muchos en el mundo celebran la Navidad, alrededor del mundo. Y la mayoría de ellos no son cristianos verdaderos.
Y cuando ellos celebran la Navidad, no quieren nada que hacer con Cristo Jesús. Ellos celebran al Señor Jesucristo, celebran a la Navidad, celebran a Santa Claus. Santa Claus, ¿quién es? El que no existe. Mientan en decir que existe, pero no existe. Pero ¿quién es Santa Claus? Es un hombre vestido en rojo. Y mire su nombre, Santa Claus. Si cambiamos un poco las letras, tenemos Satán o Satanás. Satán, ¿es posible que Satanás ha entrado en la Navidad para que él recibe la honra y la gloria debida que debe recibir el Señor Jesucristo? ¿No es cierto que debemos nosotros adorar a Dios y al Señor Jesucristo? Pero ¿qué tal si Satanás ha entrado y ha cambiado las costumbres de la Navidad para que él recibe toda la adoración y Cristo nada? Cuando yo miro a la Navidad hoy en día, y alrededor muchos hablando, oh, amo el espíritu de la Navidad, la mayoría de ellos ni son cristianos. ¿Y qué tienen ellos en su casa? Estatuas de Satanás Claus, o Satan Claus. Santa Claus, ¿quién es? Santa Claus. Claus en inglés también se escribe así, Claus. ¿Sabe qué es Claus? Garras, a ver si, garras o garros. Lo que tiene monstruos, ¿verdad? Uñas muy grandes, se llama claws en inglés. Y las uñas que tienen un monstruo, ¿verdad? Cuando yo veo a Santa Claus, yo miro a Satanás. Porque él no es Dios. Pero él es un sustituto de Satanás en vez de Jesucristo. Hablando de Jesucristo, la Biblia dice que Jesucristo es omnisciente. Omnisciente. Omnisciente significa conoce todo. Pero, ¿qué dicen hoy en día de Santa Claus? Él sabe si tú eres bien o mal. ¿Cómo puede saber aquel que no existe? No, Dios, Jesucristo sabe quién es el bien y el mal. Quién es el salvo y no. Pero ellos quieren decir que Santa Claus es omnipotente. Omnipotente significa con todo poder. No, la Biblia dice que Jesús es el todopoderoso. Pero hoy en día ellos quieren sustituir Santa Claus en vez de Jesús. Dios o Jesucristo también es omnipresente en todos lados. ¿Pero qué enseñan hoy en día? Que Satanás Claus es el omnipresente. Que un día al año él puede ir alrededor de todo el mundo entrando casas en una sola noche. Omnipresente en todos lados a una vez. ¿Cómo es posible eso? ¿O sabes qué dicen? Es posible esto porque es la magia de la Navidad. ¿Ha escuchado usted esto? Más y más cada año que viene escucho menos de Jesucristo y más de Santa Claus. Y escucho muchos hablando de la magia de la Navidad. La magia. Mágica. Mágica es la palabra. La mágica. O mágico. Mágica. Mágica. Bueno, lo voy a dejar. Magic en inglés. ¿Qué es? La brujería. ¿Ok? ¿Qué dice la Biblia de la brujería? Bueno, en 1 de Samuel 15:23 dice que la brujería es un pecado. Pero ellos quieren sustituir Santa Claus en vez de Jesucristo y hablar de él y la mágica. La magia o la mágica de la Navidad. ¿Cómo? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Debemos nosotros como cristianos hablar de la magia o la mágica? Magic. ¿Cómo se llama magic? Bueno, no sé. La magia. Bueno, lo voy a llamar brujería. Es por brujería que trabaja Santa Claus. Por esto poder visitar y estar en todos lados y dar regalos y saber todo, supuestamente. Deuteronomio 18, 9 y adelante. Cuando hubieres entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas generaciones. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorrero, ni sortílego, ni hechicero.
hechicería, la mágica. Pero hoy en día, cada Navidad, cada diciembre en el televisor, más y más películas sobre Santa Claus y su magia, o mágica. ¿Y qué es un hechicero? ¿Qué dice Dios? Es una abominación, versículo 2. Es la palabra mágico. Ahí está, versículo 11, lo voy a leer. Mágico. Bueno, está bien que está. Aprendo yo español mientras que predico, ¿verdad? Y dice aquí, versículo 11. Ni fraguar, ni encantamientos, ni quien pregunta a hechicero, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos. Veo yo cada año que viene, menos que hablan de Cristo Jesús, y más hablan de Santa Claus, el mágico. Y el espíritu de la Navidad, el espíritu mágico, dicen ellos. El mágico es la hechicería y es de Satanás. Satanás está entrando y echando fuera al Señor Jesucristo y tomando todo para Él. Para que todos piensen en Santa Claus, o mejor dicho, Satanás Claus. Bueno, muchas cosas más que puedo decir. Segundo de Crónicas 33:6. Segundo de Crónicas 33:6. Yo no quiero nada de la hechicería. Nada. Pero muchos cristianos hablan de la Navidad y el espíritu de la Navidad y amamos a Santa Claus y tú eres apartado de Cristo por seguir a tales cosas. Debes arrepentirse, ¿verdad? Segundo de Crónicas 33:6. Y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Enom. Y observaba los tiempos, miraban en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaban hechiceros y encantadores. Subió de punto en hacer lo malo en ojos del Señor para irritarle. Yo imagino que hoy en día Dios está irritado, mirando a los que dicen que son cristianos, también siguiendo al mundo con las mismas prácticas que los paganos en los tiempos antiguos. Quiero mostrarle algo. Mire, Satanás es muy malo. Santa Claus. Santa Claus tiene sus elves, ¿verdad? Sus ayudantes. ¿Quiénes son? Demonios. Pero tienen otro nombre. Y ¿sabes qué? Cuando viene la Navidad cada año, mucha gente están adorando y siguiendo la Navidad con prácticas paganas. Prácticas. Bueno, necesito hacer esto mejor. Let's edit here and put it, start over. Bueno, prácticas paganas. Te voy a enseñarle algo que quizás será espantoso, ¿verdad? Vamos a de Jeremías 10. Jeremías capítulo 10, versículo 1 al 4. Oiga bien lo que dice. Oíd la palabra que el Señor ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así digo el Señor, no aprendáis el camino de las gentes, o de los paganos, dice en inglés. Ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes la teman. Porque las ordenanzas de los pueblos son vanidad. Porque el leño del monte cortaron, obra de manos de artífice con azuela. Con plata y oro lo engalanan. Con clavos y martillo lo afirman para que no se salgan. Dios está diciendo en el Antiguo Testamento, los paganos tenían una costumbre en que ellos fueran al bosque y ellos cortaban a un árbol y pusieron con martillos y clavos en su casa el árbol. Y este árbol pusieron en su casa y comenzaron ellos a decorar su árbol con plata y de qué? Y de oro. Y ellos tomaron este árbol y adoraron este árbol. ¿Qué hacen hoy en día muchos en la Navidad? El árbol de la Navidad. ¿De dónde viene? ¿De Dios? Del paganismo. De catolicismo. ¿Quién lo introdució eso? Esto fue su manera de ellos adorar a Tamuz.
Pero Tammuz era un dios falso. Y mire cómo Satanás ha entrado en la Navidad a introducir prácticas paganas, la mágica. Y como él, en vez de adorar al Señor, muchos hoy en día están adorando a Satanás por medio de adorar a Santa Claus. Cuando yo veo hoy en día a la Navidad, yo veo el espíritu de la Navidad. Y el espíritu de la Navidad que veo no es el espíritu de Dios. Yo veo que Satanás ha entrado y ha cambiado mucho lo que debemos pensar, lo que debemos adorar. Y él tiene su Cristo falso, su Mesías falso, Satanás Claus o Santa Claus. Yo veo que hay mucho error con el espíritu de la Navidad. Hay mentiras. El catolicismo ha dado al mundo esta enseñanza. Es un tiempo de mucho comercialismo y deudas. Y quiere enseñar, tú tienes que hacer bien, pero ni enseñan el bien que hizo Cristo por nosotros y morir en la cruz. Para mí es muy triste. Ahora muchos me preguntan, entonces, don Roberto, ¿debemos nosotros adorar o debemos recordar o celebrar la Navidad? Bueno, esta es una cosa suya, ¿verdad? Muchos me han escrito correos diciendo, ¿qué debemos hacer, Roberto? ¿Celebrar la Navidad o no? O bueno, lo que hago yo con mi familia es apartamos este tiempo, porque usualmente muchos no trabajan este tiempo. Es un buen tiempo que la familia puede viajar y estar con nosotros. Y nosotros celebramos no estas cosas, solo comimos y estamos juntos pensando en nuestro Señor. No queremos las cosas malas ni el espíritu malo conectado con esto. Queremos solo recordar a nuestro Señor Jesucristo y tener comunión con otros de la familia. ¿Es pecado celebrar la Navidad? Vamos a ver. Romanos 14, versículo 5. Uno juzga que hay diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente asegurado en su propia mente. Yo quiero que en su propia mente tú entiendes lo que es el bueno y el malo. Aquí es el malo de la Navidad. ¿Puede ser algo bueno? Sí. Tú puedes celebrar y en verdad pensar en el Señor. Versículo 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Mire, tú puedes celebrar si quieres el día pensando en Jesús. Pero lo que no debes hacer, si tú eres un cristiano, es celebrar el día dando honra y gloria a Satanás. Por medio de celebrar el espíritu de la Navidad conectado con el espíritu de mal. Mucho más que pudiera leer aquí. Tú puedes leer, ¿verdad? De allí y adelante. Pero está hablando y dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Pregunta. ¿Celebras tú la Navidad? Sí, don Roberto, celebro la Navidad. Ok, ¿qué es que celebras? ¿Celebras tú al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de verdad? ¿O has aceptado las enseñanzas del mundo celebrando estas cosas? Lo que quiero hacer hoy yo, no buscarte, ¿verdad? Solo quiero informar que mire, muchos en el día de hoy hablan del espíritu de la Navidad. Así es el espíritu. Hay un espíritu malo conectado con la Navidad. Y yo como un cristiano no quiero que Satanás me engañe para llegar y hacer estas cosas. Yo como un cristiano verdadero quiero recordar a mi Señor y Salvador Jesucristo. Te recomiendo visitar familia en este tiempo y decirles, soy cristiano, yo no tengo árbol, no tengo esto, solo quiero recordar a mi Señor y tener comunión con mi familia. Muchos me dicen, mi familia ni es cristiano, y si voy a su casa tiene Santa Claus y todo. Bueno, tú puedes ser buen testimonio, tú puedes decir, estas cosas no hago yo porque soy cristiano. Quizás puedes ver este video con ellos. No hay mejor tiempo que la Navidad enseñar a sus familiares perdidos cómo ser salvo, ¿verdad? Entonces es una buena oportunidad enseñar a tu papá o mamá o primo o prima o cosas así cómo ser salvo.
Espero que fue una bendición esta enseñanza, ¿verdad? Y espero que puedas enseñar a otros esto. Gracias por aguantarme, ¿verdad? Y escuchar este video. Y nos vemos el otro domingo con otra enseñanza bíblica. Bueno, el otro año, en realidad. Nos vemos el otro año con otra enseñanza, predicación y sermón. Dios te bendiga.